Bienvenidos a todos a este vuestro canal, Rumbo a la Supervivencia. Vamos a hablar con Armando de libertad y de control de los gobiernos. ¿Y por qué vas a contar esto? Yo he hablado en algún momento en este canal a nivel personal, a título personal, incluso en algunos directos sobre ese aspecto, y Armando me dijo el otro día, no, perdón, pero esto hay que tratarlo conmigo porque yo tengo muchas cosas que decir y yo no me voy a quedar fuera del asunto. Así que vamos allá porque el tema tiene enjundia. Si de verdad somos libres, si no lo somos, si nos controlan los gobiernos, si no. Os adelanto nada, 10 segundos. El otro día que me comentaba una persona por aquí, ayer, sobre un vídeo que hice de si los preparacionistas teníamos o tienen que saber sobre temas de geopolítica, de economía, de política normal, digamos, y tal. Y él me decía que no, que eso no tenía mucha utilidad, que era más útil tal. Bueno, pues explícame eso lo primero, aunque no era lo que te iba a preguntar, pero acláranos un poquito. Este señor me decía, no tiene que haber en un canal de Rumbo a la Supervivencia geopolítica o no tiene que haber economía, porque eso no es de verdad. De hecho, el señor comentaba, es que entonces tendríamos que hablar de si nos duchamos al día 2 veces o una, o cuántas veces vamos al baño. ¿Qué opinas? Es decir, ¿debemos de saber de esos aspectos o no? Sí, mira, me parece que incluso tú mismo diste la respuesta en ese video. Si vamos a estar preparados y si vamos a estar tratando de prever lo que se viene, los problemas que podemos enfrentar en un futuro inmediato, tenemos que saber cuál es la realidad política, cuál es la realidad geopolítica en la que estamos. Eh, y estamos en un mundo en donde podemos creer que no nos afecta lo que ocurre del otro lado del mundo, pero definitivamente nos afecta y lo podemos ver en nuestra economía diaria y lo podemos ver en la política de nuestros gobiernos. Entonces, ¿cómo me puedo yo preparar para un futuro? No sé, puedes hablar de crisis económica, puedes hablar de guerra, puedes hablar de crisis política. Si no estoy enterado del clima político, del clima geopolítico, de saber, bueno, qué se viene, de saber cómo se está comportando la economía mundial, cómo se están comportando las bolsas, cómo se está comportando los conflictos bélicos en el mundo. Todo eso nos afecta. Eh, que si se viene otra pandemia, que si se viene una guerra, todo eso. Si yo estoy simplemente encerrado en mi burbuja de decir, no, bueno, todo eso no me afecta, y cuando ocurra me afecte, no voy a estar preparado. O sea, parte del preparacionismo es estar atento a nuestro entorno ampliado, a nuestro entorno político. Bien, vamos a hablar un poco de lo que este chaval estaba diciendo. Yo no es que quiera discutir, le he ofrecido hablar conmigo, no sé si querrá hacerlo. Luego me he dado cuenta que incluso tiene un canal, o sea que sería estupendo. Él en algún momento me decía, no, es que cuando tú tratas temas políticos es para que la gente esté de acuerdo contigo, si no lo están, yo no pretendo que la gente... Tengo mi ideología, o sea, si tengo un canal propio, debo de hablar por mí, no voy a decir, no, miren ustedes, si soy conservador, pues no, creo que me debo a las personas que me siguen y decirles, mi ideología es esta y esto es lo que yo opino, por eso es mi canal. Si no sería el canal de otro, pero les invito a gente como Armando, con el cual coincido en algunas cosas y con el cual y con otros no, y a este señor a tratar todo eso, ¿no? Eh, me interesaron muchos aspectos suyos que yo me gustaría luego también tratar con él, como digo, si quiere venir, pero que también desde el punto de vista de Armando son interesantes. Por ejemplo, él comentaba algo que en España se oye mucho, ¿no? No debes de salir de tu país, si hay un problema, debes de defenderlo. Que en España se oye mucho y yo siempre he pensado que es defensa de pastel, que llamamos, que es de boca para afuera, oh, si hay un problema yo defiendo. Luego todo el mundo se larga porque esa es la mentalidad de todo el mundo. Otra cosa es que ya te reclute tu país en una guerra interna o externa para ir. Eh, Tú y yo hemos salido de hecho, este muchacho no debía de saberlo, yo me fui de mi país hace 20 años porque preveía una situación complicada que por desgracia se creó, yo salí un poquito antes de la crisis, tú saliste también por la misma época de México, me figuro que si estamos aquí es que algo vimos, no sé si malo allá o bueno acá, o un cambio en nuestras vidas que nos era interesante. Y eso se consigue con información. Digo que no te lo he preguntado nunca. ¿Saliste de México porque veías algo malo allá o porque pensabas que aquí tu vida fue mejor o no tiene nada que ver?
Mira, no, en su momento fue un tema laboral, sencillamente. Fue un tema me ofrecieron un trabajo acá en Costa Rica. Originalmente iba a ser un año y ya llevo 20, ¿verdad? Muy bien. Entonces, sí, sí, se extendió un poco el proyecto. Bueno, hubieron cambios a nivel personal, a nivel profesional, pero durante ese periodo también me fui dando cuenta de que en México la situación iba en declive. La situación política, la situación económica y la situación laboral, ¿verdad? Entonces, todo eso va de la mano. Y aquí en Costa Rica, pues digamos, no es que sea perfecto el país, no es que aquí todo sea miel sobre hojuelas, pero al menos en este mismo periodo la situación ha sido mucho más boyante económicamente, socialmente, políticamente, y otros muchos aspectos del país te invitan a quedarte más que a regresarte a México o a España en ese caso, ¿no? Entonces, para mí fue más que todo eso. Pero sí, si tú me preguntas en este momento, si bajo las mismas circunstancias mías personales yo me regresaría a México, mi respuesta es no. Yo en México ahorita no veo un entorno político, ni económico, ni laboral que sea propicio para muchas personas. El tema de la inseguridad que el otro día hablábamos, manejábamos, no es solamente que yo lo perciba por las noticias o que yo desde acá diga, bueno, es que parece estar muy feo en México, pero eh, lo veo, lo escucho y lo siento a través de personas cercanas a mí, donde yo digo, bueno, allá no está bien la cosa, definitivamente. Y no es algo que haya sido de un día para otro, es algo que ha ido aumentando gradual, pero incesantemente. Es correcto. A mí me ocurre lo mismo. Siento coincidir contigo. Luego espero tener otras personas con las que discrepe también, ¿no? Pero yo salí, me adelanté. No fue exactamente porque yo no soy futurólogo. Es decir, pero sí el seguir las noticias, el seguir la información durante muchos años me dieron una idea de algo feo parece que está viniendo. Yo no acerté a ver la caída de precios, por ejemplo, de la vivienda en España que ocurrió unos meses después de venirme. De hecho, yo, bueno, por suerte vendí mi casa, ahora vale 4 veces menos. El pobre hombre que me la comprara, si es que la tiene él todavía, tiene una hipoteca que por el 3 veces el valor de lo que la casa vale ahora, es decir, la ruina absoluta. Pero bueno, quiero decir, si se prevé algo, y puedes actuar en consecuencia. Incluso luego la idea de salir desde fuera se ven las cosas también distintas. Mientras estás inmerso en el país, pues igual no te das cuenta de todo lo que hay. Una vez desde fuera que puedes comparar, como es mi caso o el tuyo ya en Costa Rica, que ya llevamos muchos años y ya pertenecemos a los dos países, ves las diferencias buenas que tú puedas tener. Eh, Esto que comentaba el muchacho, ¿tú crees de verdad que si hubiera una guerra, ahora encauzamos con lo tuyo, con lo de la libertad que nos estamos perdiendo, pero tú Sí, crees, en España, por ejemplo, todos los de mi edad hicimos la mili, ¿no? Y, y todos como yo, la recordamos, además de forma idílica, que bien me lo pasé, que estupendo, yo me lo pasé muy bien, pero también fue muy dura. Yo siempre creo que ahí es cuando yo empecé a hacerme un hombre, entré como un imberbe y salí al menos como un proyecto de hombre. Y luego siempre tienes la cosa, ¿no? Yo juré defender a España. Bueno, yo no sé cuántos juramos a España defender y luego nos quedaríamos. ¿Tú crees de verdad que en el caso de los preparacionistas y tal, es cierto? Es decir, de alguna manera nos vamos a quedar o todo el mundo va a salir del país y al final se van a quedar los militares y los cuatro idealistas muy potentes. No lo sé, ¿qué crees? Igual en Costa Rica que en México que en cualquier lado. En una guerra interna, externa ya es claro, otra cosa. claro. Mira, eso de defender al país y de quedarte a hacer crecer el país está muy bien, lo apoyo, lo defiendo, pero no deja de ser algo idílico, ¿verdad? Porque de nuestro efecto, a menos que seas un político o algún tipo de líder social de amplio alcance, el efecto de una persona individual en el país es mínimo, ¿verdad? ¿Qué tanto puedo hacer yo para defender al país o defender alguna facción en caso de alguna guerra civil? Pues es limitado. ¿Qué es lo que sí tenemos? ¿Qué es lo que sí es nuestra responsabilidad defender y cuidar? Pues nuestras familias, ¿verdad? Nuestro entorno inmediato.
Y ante eso, eso es lo primero que actuaríamos, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor para nosotros, nuestra familia? Quedarnos, irnos, si existe la posibilidad de salir y vemos que la situación es complicada, pues salimos, definitivamente, ¿verdad? Y eso yo creo que nadie lo va a dudar, o sea, a menos que sea algún patriota extremadamente fervoroso y decir, no, yo me quedo a morir por la patria, que yo creo que ya quedan muy pocos de esos, ¿no? Que además, yo siento que el patriotismo muchas veces está mal encausado. El patriotismo a veces los mismos gobiernos nos lo implantan, no como un verdadero patriotismo, porque hay que decir que ni los gobiernos son patriotas, sino simplemente como una forma de manipulación social, precisamente para eso, ¿verdad? Para quedarte a pelear por otros. Bien, pues lo siento, volvemos a coincidir. Vamos a ver si hay algo en lo que no coincide. Hay mucho y ya vamos a llegar a eso. Bien, bien, vamos allá. Tú me has propuesto que habláramos de libertad, que por cierto me ha propuesto 3 temas más ayer, que cualquiera de ellos es estupendo, así que quedaros en los siguientes porque los vamos a ver en los siguientes vídeos, en las siguientes entrevistas. Vamos allá, la libertad. El mundo está globalizado, es decir, al menos Europa y vamos a decir América Latina, el mundo del habla de América Latina, que es donde nosotros nos movemos, ¿no? Lo que yo conozco, que es España, y bueno, mínimamente conozco México y mínimamente conozco, hombre, Costa Rica ya no mínimamente, y tenemos muchas sinergias, es decir, al fin y al cabo somos países hermanos. La libertad, somos libres, estamos hablando en países donde haya una cierta democracia, en Costa Rica la hay. Aunque siempre está el famoso que te dice esto no es democracia, luego lo vemos o no lo vemos, pero en países que yo creo que tenemos democracia o un asomo de democracia, ¿somos libres en el mundo actual o como nos están diciendo somos una especie de esclavos? eh, no sé, que solamente vamos a votar cada 2 o 3 días y el resto nos gobierna quien sea que nos gobierne. Mira, te voy a dar mi perspectiva y mi perspectiva desde un punto de vista, desde mi punto de vista libertario, que yo Uy, me considero por liberal. fin vamos a discrepar en algo, creo. Vamos a ¡Sa! discrepar en muchas cosas y yo sé que aquí hay cosas que tú no crees y que yo sí y que te voy a tratar de por lo menos de dar mis argumentos. Eh, Como libertario te digo, yo estoy a favor de las libertades individuales y por lo tanto también de las responsabilidades individuales, a favor de que uno es responsable de su propia seguridad, de su propio crecimiento, de su propio desarrollo, y que uno debe ser libre de perseguirlo. Y los gobiernos actuales, en mayor o menor medida, llámese de izquierda a derecha, lo que buscan es control. Te voy a dar un ejemplo muy claro que el hecho ahora de lo que hablábamos, de estar fuera de tu país de origen, a mí me ha dado mucha perspectiva de no encerrarme en el país, ¿verdad? La mayoría de la gente se encierra en lo que ocurre dentro de su país y no ve para afuera, no ve qué está ocurriendo afuera. Y cuando fue este tema de la pandemia del COVID, eh, yo estuve siguiendo la situación por lo menos en 3 países, que fue obviamente Costa Rica, México y Estados Unidos. Y algo que yo vi y que muchos vimos es que había un claro guión. Había un guión y había una repetición de situaciones, de circunstancias que no eran casuales, ¿verdad? En todos estos países teníamos, por ejemplo, teníamos a una figura que era el que daba las instrucciones, las indicaciones, era como el portavoz gubernamental, que aquí en Costa Rica era el ministro de Salud, en México era un subsecretario de Salud, en Estados Unidos era este señor Fauci. Lo que decían era prácticamente sacado de un guión, decían las mismas cosas, repetían los mismos temas prácticamente al mismo tiempo. Entonces, yo me quedaba, bueno, pero estos señores cambian de opinión al mismo tiempo, dicen las mismas cosas al mismo tiempo. Es como si alguien les estuviera dictando qué decir. Y el hecho ese, por ejemplo, de que hubiera un portavoz que nunca era el presidente o nunca era la máxima figura de autoridad, escogieron como eh, a un, una cara visible, que no fuera alguien muy importante, alguien que fuera sacrificable para poderlo poner a dar la cara en los medios, ¿verdad? Eso fue uno. El tema, por ejemplo, de las vacunas, se trató en todos los países del mismo modo, se vendió del mismo modo, no había prácticamente discrepancia.
en todas las redes sociales estaba y hasta la fecha, en muchos, tú no puedes hablar del COVID o hablar de la pandemia porque inmediatamente te reducen visualizaciones, te reducen, lo has visto, ¿verdad? O sea, no estuvo permitido. Ya mismo Zuckerberg lo admitió y dijo, ok, sí, durante ese periodo el gobierno nos solicitó prácticamente, nos prohibió que permitiéramos hablar libremente de estos temas. ¿A qué se debe? ¿A qué se debía? Era un tema de control, meramente control de libertades. Eh, ¿Y qué ganan con el control? Bueno, tener a la población en donde la quieren tener, tenernos asustados, consumiendo y sin protestar. Esos tres factores es la población ideal para un gobierno. ¿Qué es lo que ha logrado, por ejemplo, China? En China están en esa situación, ya completamente definitivo, y ellos están felices en esa situación, que es lo, que es lo más complicado. La población china está feliz eh, de estar bajo control, está feliz de que su seguridad está a salvo, están felices de que no tengan una moneda libre, de que no puedan comprar si no es con el permiso del gobierno, de que no puedan hacer prácticamente nada si no es con un permiso del gobierno. Y este nivel de control automatizado a través de cámaras de identificación ya facial, a través de que todo lo que tú compres es con una moneda electrónica en donde ya saben qué consumes, cuándo lo consumes. Todo eso ya es un nivel de control al cual se está queriendo llevar en el resto de los países. Europa, con el euro digital. El euro digital no es simplemente una moneda electrónica. El euro digital es una moneda fungible, es una moneda programable, es una moneda que es rastreable, que todo eso va con un fin de control, no solamente para a facilitar pagos electrónicos, que eso ya existe, eso ya se tiene en los países, ya tienes tú eh, poder pagar con una tarjeta electrónica, ya tienes bitcoins, ya tienes todo eso, puedes hacer todo lo que quieren que hagas con el euro digital, ya lo puedes hacer por otros medios. Pero con el euro digital ya podrán saber, porque esa es una moneda electrónica de un banco central, del Banco Central Europeo. Entonces, todas tus cuentas dejan de estar en un banco privado o de gobierno, como sea, para estar ahora en un banco centralizado y todo tu dinero ahora está en el banco central y ellos deciden si lo puedes gastar, cuándo lo puedes gastar, si estás gastando mucho, si estás ahorrando mucho, a veces no les gusta que ahorres, lo pueden programar para que tu dinero tenga una fecha de vencimiento. Todo eso, la mayoría de la población europea no lo conoce, no está al tanto de lo que significa el euro digital. Pero te lo estoy diciendo y lo puedes investigar donde quieras y eso es lo que significa el euro digital, mayor control. Bien, hasta ahí estoy de acuerdo. Es decir, evidentemente que hay mayor control, no cabe duda. Además, esto es progresivo desde la historia de la humanidad, vamos, desde, Ajá. desde que el mundo es mundo, e incluso con las religiones y con todo. Hasta ahí, repito, sin duda alguna. Vamos luego a afrontar ese tema. Pero antes te quiero preguntar, después te voy a decir si eso es bueno o es malo, porque esa es otra. Ahí es donde a lo mejor vamos a ver. Ok. Pero antes te pregunto, tú me dices que eres libertario. ¿Libertario en el sentido de anarquismo? ¿Qué? No, no, a ver, vamos a ver, son temas muy diferentes. Y es que ahora en el mundo actual ya se ha degradado, se ha prostituido mucho los términos políticos, ¿verdad? Ahora que si eres liberal o que si eres eh, de izquierdas, derechas, todo eso ya se ha estado, ya cada quien lo entiende como quiere y como le conviene. No, básicamente el libertarianismo se define como una filosofía política en donde tus principales valores, tus principales ideales son la libertad personal, la responsabilidad personal, eh, la menor dependencia del gobierno, un gobierno lo más pequeño posible y donde cada quien es responsable de sí mismo. Ahora, eso no significa, como tú dices, eh, Anarquismo. anarquismo, eh, estar en contra de un gobierno. No, no. La anarquía, el anarquismo es no quiero gobierno, no quiero gobierno. Y el libertarianismo no es eso, es decir,
El gobierno existe, debe existir y debe existir para la ciudadanía, para los ciudadanos. Los Estados Unidos se fundaron bajo esa filosofía y la Constitución de Estados Unidos está con esa filosofía, donde dice, somos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y esos son los principios del libertarianismo. Sí y no, y sí y no. Y ahí te dejo de tarea investigarte un poco lo que fue la Revolución Francesa, cómo empezó, cómo terminó y cuál fue su legado, ¿verdad? Porque empezó con unos principios muy válidos que Estados Unidos importó esos principios todavía incorruptos, pero la Revolución Francesa se degradó a un nivel impresionante, ¿verdad? Y resultó en la Francia de hoy que la Francia de hoy, aunque siga estos supuestos principios revolucionarios, está en el, en el basurero prácticamente. Ok. Hay que tener mucho cuidado con lo que un movimiento dice que cree contra lo que termina haciendo. Eh, que sí, lo que digo, los ideales iniciales de libertad, igualdad, fraternidad, pueden sonar muy lindos, eh, bien aplicados, pero después terminan prostituyéndose. También estoy de acuerdo en eso. De hecho, hay mucha discrepancia en ese tema. Y sí, coincido igual en los Estados Unidos, es decir, la ideología de los Estados Unidos, lo que vivimos, bueno, con las, con las, con las salvedades que tiene el país, que no deja de ser un país dominador, pero vaya, de lo que fue los Estados Unidos a lo que hay ahora con, en fin, los últimos años de los Estados Unidos dejan muchísimo que desear como Y ejemplo. tienes que estudiar, tienes que ver en qué momento, en qué parte histórica fue que se dando esa inflexión. Estados Vaya, eso Unidos me fue que... interesa. ¿Cuándo? Nos vamos a salir de todos los lados. Estoy apuntándome No, para no, y es volver. parte de lo que hablamos, es parte de lo que te decimos libertad y control. Estados Unidos creció y Estados Unidos prosperó desde su fundación hasta aproximadamente los 60, 50, 60, que es donde comienza esta otra etapa. Particularmente, yo y muchos lo relacionamos con el gobierno de Nixon, eh, en donde, por ejemplo, dejó el patrón oro en la moneda. Hablemos de la moneda. Antes la moneda era un patrón oro en donde había relativa libertad financiera. Nixon abandona el patrón oro, crea la moneda fiat, y eso incrementa el nivel de control enormemente. La ata a esto que son los petrodólares, entonces ahora ya el valor de la moneda se debe simplemente a la transacción comercial que existe por el petróleo a nivel global, y eso aumenta el control. Entonces ahora ya la moneda, que es parte o es creada por la Federal Reserve, la Reserva Federal, ahora ya se vuelve un medio de control. Y ahí poco a poco empiezan a cumplir muchas libertades. El mismo Nixon comienza lo que hasta el día de hoy es la guerra contra el narcotráfico, que en principio suena muy bien, ¿no? Pero, ¿qué es lo que en realidad se convierte? Se convierte en un control del narcotráfico, más que en una guerra contra el narcotráfico. Nixon fue quien inició y la CIA con Nixon los que empezaron a controlar los plantíos de droga en Afganistán, los que controlaron toda la droga que provenía de Latinoamérica. Y eso está históricamente demostrado, eso no es ninguna teoría de conspiración. Eso está comprobado. Cuál fue el papel de la CIA en Afganistán, cuál fue el papel de la CIA en Colombia, en México, todo eso está perfecto. ¿Cuáles presidentes latinoamericanos fueron agentes de la CIA? Eso está comprobado, ¿verdad? Que todo eso era ¿para qué? Para el control de la droga, del ingreso de la droga a Estados Unidos. Ahí fue donde comenzó. Y de los 60 para acá, ¿qué es lo que hemos tenido? Esta pantomima de la guerra entre demócratas, republicanos, donde a fin de cuentas terminan haciendo lo mismo cada uno, donde con muy pocas excepciones los presidentes se han dedicado a hacer lo mismo, y las pocas excepciones duran muy poco en Estados Unidos, ¿verdad? Tuvimos el gobierno de Reagan, que para mí ha sido el mejor presidente del siglo XX en Estados Unidos, pero duró 2 periodos y de ahí para acá un declive tremendo.
ahora tenemos a Trump, que para mí es nuevamente uno de los mejores presidentes de los últimos tiempos, pero ¿qué ocurre? Que está toda esta guerra mediática en donde te venden, no, Trump es un loco, donde te dicen que eh, te lo tratan de vender más por la parte mediática que por las acciones que efectivamente está tomando. Antes de que te vayas, nos Antes de que me vayamos de vaya. este tema. Ajá. Vamos a ver, yo soy consciente de que nos perdonen a ver si luego lo conseguimos encauzar, pero bueno, que todos estos temas creo que son interesantes. El presidente que tenemos ahora, ¿no? En los Estados Unidos. Obviamente que si analizas un poco la estrategia que él hace o la geoestrategia que él está haciendo y el análisis económico, no vamos a entrar aquí porque es muy complicado, pero en general tiene cosas muy buenas, muy buenas. Eh, que luego tú la quieras ver o que no la quieras ver, no lo sé, pero te pregunto, el histrionismo y el sistema que él monta, porque viene de que había tenido un reality show, es decir, hace un teatro mediático para estar en boca de todos, es decir, es una nueva forma de gobierno basada en decir una tontería, le voy a poner aranceles a todo el mundo, pero luego los bajo y los quito y los subo, es decir, esa idea que él mismo está generando sobre sí mismo de forma intencionada para estar en todos los tabloides y en todos los sitios y que supongo que de alguna manera le dará réditos porque nosotros somos unos tontainas comparando con los señores que le están guiando a él. Eh, yo lo que más allá entiendo que es la nueva forma de gobernar. Entiendo en todos los países, es decir, Costa Rica perdón, España es un claro ejemplo de la nueva forma de gobernar con todo lo que tenemos allí que parece un circo. México, prefiero no hablarlo. Lo mismo, sí. Me niego, en fin, dejemos México aparte de momento hasta mejores tiempos. Pero claro, lo que a mí me llama la atención es decir, lo que nosotros habíamos creído o ellos querían hacer creer en los Estados Unidos, que era la democracia que gobernaba el mundo, que de alguna manera lo era, para bien o para mal, ¿se merece esa forma de gobierno tan estrambótica de este presidente? Es decir, ¿dónde quedó, si quieres, hasta Nixon, con todo lo que Nixon es para los Estados Unidos? Que, es que no hay otro presidente, yo creo, más odiado que Nixon, o Reagan. Pero vaya, de Reagan, que al fin y al cabo era un actor mediocre casi, y de la presencia que él tenía, de lo que aquello representaba a este señor, las cosas extrañas que hace, ¿de verdad se merece un gobierno esa forma de venderse? No lo que hace, si es que luego lo que hace es estupendo en muchos casos, como digo, por eso le votan. Ujú. Pero ¿no te choca esa... Mira, no hay que perder de vista que vivimos en los tiempos de las redes sociales. Y no hay que perder de vista que vivimos en un tiempo en el que la gente se la pasa viendo un TikTok y si ve algo que dura más de 2 minutos ya no pone atención. Hay que ubicar a todo gobernante dentro de su contexto histórico y social. Eh, Actualmente la sociedad del país está así. O sea, si no llamas la atención de la gente de alguna manera, no te van a poner atención. Entonces, yo entiendo perfectamente eh, esta estrategia, o más bien estas tácticas de llamar la atención, este histrionismo, como le llamas, eh, como quererle volar la cabeza a sus oponentes diciendo cosas solamente con el objetivo de que se exalten. Esto de que su tercera reelección, eh, es claro que ni él cree en eso, ni él cree que se va a poder reelegir en un tercer periodo, pero ya con el solo hecho de decirlo, ya vuelve loco a la gente y dirige la conversación hacia ese tema. Es una manera de direccionar y de distraer a sus oponentes. Peleense todo lo que quieran sobre una tercera reelección mientras yo tomo acciones en este otro sentido. Y por eso ahí tú tienes que entender para cada gobierno muy bien la diferencia entre lo que están saliendo a decir a cámaras, entre cómo actúan frente a la cámara, contra lo que en verdad están haciendo ya como gobierno. Qué legislación están pasando, qué propuestas están haciendo, qué obras están haciendo, a diferencia de lo que están haciendo. Y en el caso de Trump, por ejemplo, lo que está haciendo, lo de los aranceles.
lo venden y todo el mundo lo ve como una guerra arancelaria. ¿Qué es lo que en realidad es? Es una forma de negociaciones, son formas de negociación que Trump, a fin de cuentas, es al mismo tiempo un negociador y un hombre de entretenimiento, un showman. Él es un showman, entonces esos son sus fuertes. Él sabe cómo negociar y él sabe cómo montar un espectáculo. Y gobierna con ese estilo, pero con una estrategia subyacente de decir, ok, yo quiero negociar los mejores tratados para Estados Unidos y los ha logrado. Los ha logrado. Fíjate, con China prácticamente detuvo el crecimiento este meteórico que venía con China, el déficit comercial que tenían con China y con Europa. Eh, Algo que no les gusta a los europeos. Yo sé que en Europa Estados Unidos tiene una muy mala imagen, muy mala percepción. Ven a Estados Unidos como el demonio global, ¿verdad? Eh, y en esa ideología rechazan también lo bueno, rechazan la parte que hace grande Estados Unidos, la parte que hace económicamente grande Estados Unidos y Europa, que es lo que hace, enfilarse al desfiladero, tratando de evitar ser como Estados Unidos. ¿Qué tiene Europa? Tiene una cantidad inmensa de bloqueos no arancelarios, de bloqueos de que, por ejemplo, que tus productos tienen que ser ecológicamente aceptables, que tus productos tienen que ser socialmente esto, bla, bla, bla. Todos estos bloqueos no arancelarios prácticamente tenían bloqueado el comercio con Estados Unidos, que es lo que llega Trump a decir, o me quitas esto o yo te pongo aranceles del 80%, del 50, 80, 100%. ¿Qué le queda a Europa? ¿Negociar? Ni modo. Porque de Estados Unidos hasta ahora no deja de ser el principal cliente y el principal socio comercial del mundo. Ni siquiera China. China también quedó obligada ante eso, porque sin Estados Unidos China se va al garete con su economía y Europa también. Y Europa se ha tardado mucho más en entender. Europa ha tardado más y todavía ha estado dando más patadas de ahogado. Es de los pocos que no han todavía negociado un arancel cero porque se rehúsan por completo a quitar estos bloqueos no arancelarios de, de- a todos los productos, ¿verdad? A la ganadería de que la carne, no, la carne es mala porque causa calentamiento global. Una tontería, una absoluta tontería. Eh, Pretenden, por ejemplo, bloquear el gas ruso, decir, ok, no vamos a comprar gas del malísimo y endemoniado Rusia, pero siguen comprando gas ruso a través de Turquía, a través de África, a través de Marruecos, países que compran el gas ruso y se lo revenden a Europa, y ya con eso dicen, ah, bueno, tenemos bloqueada Rusia, pero siguen comprando lo mismo. Es una tontería mediática, es simplemente decir, ay, somos moralmente superiores, pero ¿qué es lo que están afectando? La economía. Hay que ver la parte subyacente de todo eso. Bien, sigo. Ah, asumimos, obviamente, te tenía aquí varias preguntas en las cuales yo te iba a decir si somos más libres o estamos más controlados que hace 20 o 30 años, ya me las has respondido, estamos más controlados ahora que hace 20 o 30 años. Y estaremos. Habrá que tener mucho cuidado con Estaremos, eso. sí, todavía me has adelantado con el euro digital que estaremos. Que al fin y al cabo todo esto que España hace, al final América Latina lo traslada exactamente igual 5 años después, 6 años después, 7 años después. O sea que llegará aquí, no tengan ustedes miedo ni prisa Correcto. que ocurrirá. Ahora bien, yo soy de los que ve siempre el vaso medio lleno o vaso medio vacío. El control que efectivamente tenemos. Vamos a ver si es bueno o es malo. El control que nos hacen a nuestras libertades o el control que nos hacen a nosotros como persona. Antes, por ejemplo, que estabas hablando de vacunas, que ya lo hemos conversado un poquito en otro momento, ¿no? Pero creo que es un claro ejemplo. Eh, en los últimos años, es decir, al menos en la generación de las personas como tú, como yo, 50 años, 40 años, ha sido la mayor restricción de libertades, entiendo yo, quitando en periodos de guerra. Nosotros no vivimos, además, no hemos vivido ninguna guerra en Europa, ni aquí en América Latina, en suelo patrio, corrígeme si me equivoco. Entonces entiendo que Sí, no, algo importante no la, lo ma- hemos visto. ha sido la mayor.
restricción absoluta, imágenes increíbles de la Gran Vía en España vacía, que solo se veía en alguna película de Almodóvar que lo había conseguido cerrar y le había costado mucho dinero, o de Argentina o de México, de donde te dé la gana. Eh, yo- es verdad que todos actuamos de alguna manera global, supuestamente, pues porque la ONU tal había dicho, o el organismo de turno nos había dicho tal. Eh, yo pienso que se hizo lo mejor que se podía. Sospecho que tú no me vas a decir que no. ¿Qué hay ahí? Es decir, ¿hasta dónde está bien que nuestras libertades nos las puedan restringir? Porque es evidente que era incluso antidemocrático, vamos a decir, lo que ocurrió. Es decir, fue un estado de sitio, sin estar en Claro, guerra. claro. ¿Hasta dónde eso es admisible y hasta dónde no es admisible? Que es la gran discusión de ahora, porque en función de lo que pensemos, es decir, si hay locos como yo que dicen, creo que eso fue admisible por el bien de la humanidad, pues ya da pie a todo lo que quieras que venga después. Y si no estás de acuerdo, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo manejamos? Yo creo que había que vacunarse. ¿Cómo manejamos a los que no se vacunaron? Etcétera. Vamos a ver, es que llevémoslo más atrás, no tanto el tema de vacuna o no, sino por qué era necesaria la vacuna, porque teníamos un virus artificial, y esto te digo nuevamente, está comprobado y está aceptado por el gobierno de Estados Unidos, ya con estudios, está comprobado que este virus era un virus artificial que se salió del laboratorio chino. No hay duda de eso. Quien me lo quiera negar, les voy a mostrar las pruebas y les muestro el informe del Departamento de Salud de Estados Unidos. ¿Quién lo niega? China, obviamente. Ellos toda la vida van a decir que no salió de ahí, pero está comprobado. Teníamos un virus artificial que en su momento fue incluso parcialmente financiado por Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos. Por eso a ellos mismos no les convenía que desde un principio la vacuna se liberara porque se habría destapado la olla, se habría inmediatamente dicho, ok, se liberó un virus que Estados Unidos financió y ahora nos está afectando a todos. ¿Por qué se liberó? Ya será otra discusión, si fue a propósito, si fue un accidente, lo que tú quieras. Pero de ahí que surge, de ahí surge una operación para tratar de esconder o de ocultar este tema de que el virus fue artificial, de que fue diseñado genéticamente. Y de ahí se vino otra operación para decir, bueno, ¿cómo vamos nosotros a desarrollar o más bien a liberar una vacuna que no se supone que deberíamos tener en un tiempo récord? La vacuna se creó, digamos, en un tiempo récord y se creó por medios no ortodoxos para diseñar una vacuna. Esta es una vacuna, si te pones a investigar un poco, no es la típica vacuna que conocemos que es a través de virus atenuado y lo que sea, no, es una vacuna creada genéticamente a partir de otras vías, que nunca se probó y a la fecha no sabemos todavía bien cuáles son los efectos de largo plazo, pero nada de eso tuvo que haber ocurrido comenzando por el origen del virus. Ahora después viene la vacuna. Muy bien. Tenemos que vacunarnos. Bueno, ante una vacuna que no está probada y que más bien en muchos casos fue cero eficiente, yo te diría, no me parece del todo 100% necesario. Sabemos que la vacuna, incluso con 5 o 6 aplicaciones, hay gente que se sigue enfermando y se sigue muriendo de la enfermedad. Entonces tu vacuna en realidad no es tan efectiva como te la venden. Y por otro lado, esa misma vacuna te está causando efectos secundarios que hace que mucha gente también se esté muriendo. Bueno, entonces yo digo que no, yo creo que la vacuna no debió haber sido impuesta a ese nivel ni en esa velocidad. Claro, en ese momento no lo sabíamos. En ese momento decían simplemente, te tienes que vacunar, la vacuna sirve y listo. No lo puedes negar porque estaba bloqueado, había un bloqueo informativo y el relato era lo que te estaban diciendo, la historia iba en ese sentido. Ahora sabemos que no va en ese sentido, que no fue del todo cierto todo lo que nos dijeron. Entonces, ¿fue bien manejado? No, o sea, yo siento que no fue bien manejado. Fue un plan, no era un plan en el sentido que mucha gente cree de que, ay, nos enfermaron a propósito, no.
alguien cometió un error, alguien metió las patas, se trató de encubrir ese error de varias maneras, se trató de mejorar y de controlar de alguna manera, se trató de controlar un relato y se le salió de las manos. Esa es, en muy resumidas palabras, la historia del COVID. Ahora, también le sirvió como un experimento maravilloso de control, porque ¿qué vieron? Ah, ok, a través de este miedo y a través de esto, ¿qué estamos logrando? Controlar a la población como nunca lo habíamos hecho. Los tenemos encerraditos, los tenemos haciendo lo que les decimos, los tenemos comiendo de nuestra mano prácticamente. Y eso a muchísimos gobiernos les encantó. Dijo, oye, esto está genial, repitámoslo, hagámoslo de nuevo. Y es lo que han estado intentando hacer. Claro, la población ya quedó más bien vacunada y ya no nos la van a volver a vender del mismo modo. Algo van a tener que cambiar, pero si nos vienen de nuevo con otra pandemia y a querernos encerrar, ya el 100% de la población no te lo va a comprar, no te lo va a decir del mismo modo, ya habrá mucho más resistencia y sabiendo lo que el día de hoy sabemos, es muy difícil que vuelva a repetirse una situación de estas. Pero no, yo siento que el manejo no fue correcto, no fue indicado y más bien ha habido un efecto colateral indeseado que ha sido el tema de los anti-vaxxers. Yo creo en las vacunas. Yo estoy vacunado de todo. Incluso me tuve que poner 2 veces la del COVID por tema de viaje. Pero yo creo en el resto de las vacunas. Yo sí creo en la efectividad de las vacunas. Todo el plan de vacunación que ha tardado años en desarrollarse, yo siento que es obligatorio. Sin embargo, a raíz de esta vacuna que se vio claramente que era inefectiva, pues se ha aumentado el movimiento de los anti-vaxxers, la gente que no cree en las vacunas. Y eso que ha estado ocasionando que tengamos nuevamente brotes de enfermedades que ya estaban bajo control a nivel global. Ya tenemos brotes nuevamente en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, por gente que dejó de creer en las vacunas a nivel general y ya no vacunan a sus hijos contra nada. Y ya estamos teniendo de nuevo, por ejemplo, sarampión, ya tenemos brotes de sarampión, brotes de poliomielitis y de otras enfermedades que te digo, estaban bajo control, estaban prácticamente erradicadas y por culpa de la ineficiencia de la vacuna del COVID, ahora tenemos gente que no se está vacunando contra nada. Quiero romper una lanza. En mi caso, por ejemplo, es decir, Ajá, yo siempre digo que cuando ya han pasado las cosas, yo tengo un dicho mío, que no sé si será mío, porque al final me doy cuenta que no tengo nada de original, que uno sabe el número de la lotería cuando ya ha pasado. Es decir, el día claro. que lo vas a comprar hay muchísimos números y tienes una duda enorme y por norma general no te toca. Pero claro, el día que ya ha pasado, coño, el número era este, el 40.400. Qué sencillo era. Claro, es muy sencillo cuando ya ha ocurrido. Eh, Vamos a ver, tú me comentas que ahora, por ejemplo, ha habido gente que efectivamente han dejado de vacunar a sus hijos o a ellos por estas creencias, ¿no? Y que salen cada vez más teorías conspiranoicas y más gente. Eh, yo tiendo a pensar que eso es algo que está ahí dormido en ciertas personas por cuestiones culturales, porque, pues bueno, en fin, yo creo que son cuestiones culturales. O sea, yo el otro día hacía una opinión mía, porque nadie ha querido hablar conmigo de si la Tierra es plana o redonda, y yo Hablemos de eso ahorita, hablemos de eso. afirmaba que la Tierra es redonda porque no me cabe ninguna duda de que la Tierra es redonda. Si tú ahora me dices que es plana, tenemos que hacer otro programa aparte. Eh, pero vaya, hay cosas en las que yo entiendo que no hay que discutir. Son muy pocas, pero es decir, si nos ponemos en pleno siglo XXI a discutir de si las vacunas son buenas o no, no tiene ningún sentido. Yo no puedo discutir si las vacunas son buenas o no, o yo no puedo discutir si la Tierra es redonda o plana. Puedo discutir si Claro. la última vacuna que nos han puesto es buena o no, porque efectivamente no siguió los procesos y los cauces y hay muchas cosas ahí extrañas. Pero quiero decir, ahí hay un margen de, yo creo, de cultura que pues ya está. O sea, si yo, ¿qué quieres que te diga? Si crees que la Tierra es plana, pues no. Te agarras un libro y te lo estudias. Siento mucho, igual se nos va la amistad a tomar por sacos y ahora me dices que Que es no, redonda. Que no se nos va a ir, yo te respeto. que no es redonda, espero yo. Ajá.
Pero quiero decir, eso es algo que está ahí metido en una ínfima cantidad de gente. Entonces, ¿cómo actúa un gobierno ante eso? Es decir, si tienes una parte de personas, por ejemplo, ahora, esto ha sido la caja de Pandora. Se han abierto aquí un montón de cosas que no sabíamos que iba a ocurrir. De repente nos salen un montón de negacionistas, como dices, no solo de la última vacuna, sino de todas. Ahora no me vacuno del sarampión. Bien, ¿qué hace un gobierno ahí? Porque tiene la obligación de protegernos, pero ellos creen que su libertad es no vacunarse ellos ni sus hijos, con lo cual están poniendo en riesgo a los demás. ¿Cómo hago ahí? Es decir, porque vamos a ver, que el sarampión existe y que hay vacuna de sarampión es algo que no hay que discutir. Entonces, ¿cómo hacemos? Sí, ahora me han salido un montón. ¿Y qué hago? Mira, ¿Les dejo libertad? eso es una consecuencia indeseable de que los gobiernos estén perdiendo credibilidad. Y el hecho de que estén aumentando este tipo de personas que creen, o sea, ¿por qué está aumentando el terraplanismo a nivel global? ¿Por qué la gente de repente empieza a creer que la Tierra es plana? Porque han perdido confianza, porque ya no creen en lo que les dicen y porque de repente creen que está cool, que está muy de moda ir en contra de los relatos oficiales. Y simplemente porque decir yo ahora creo en esto y soy libre de creer lo que quiera, ahora yo voy a creer esto y trata de convencerme lo contrario, porque no importa lo que hagas y lo que digas, yo voy a decir que tu evidencia está hecha con inteligencia artificial, que son efectos especiales, eh, que la NASA ha hecho todas las fotografías de la Tierra en Photoshop y cosas así, ¿verdad? Es muy fácil decir eso. Pero ¿a qué se debe todo esto? A la falta, a la pérdida de credibilidad de los gobiernos y del sistema en general. La gente está dejando de creer en el sistema y está empezando a creer en lo que se les da la regalada gana, básicamente. ¿Y con base en qué fundamentos? En lo que quieran, o sea, ya la gente no está leyendo, no está investigando, no hay una creencia en fundamentos científicos, ya ni siquiera creen en la ciencia y por lo tanto ahora creen que la Tierra es plana, creen que ninguna vacuna sirve, creen que no fuimos a la Luna y creen lo que tú quieras, ¿verdad? Todo se ha vuelto ya una libertad de creencia absoluta. ¿Qué debe hacer un gobierno ante eso? No puede hacer nada. Ya la credibilidad está perdida. Eh, y eso ya, o sea, es un tema que asusta, ¿no? Tú decir a dónde vamos a llegar, hasta dónde puede llegar una sociedad que da la espalda a la ciencia. Está feo ese asunto. Vale, entonces debo entender que mi buen amigo Armando Arriaga piensa que la Tierra es redonda. O por supuesto. Bien. Es que es algo que, como dices, ni siquiera debería estar a discusión. Hace 2000 años ya lo demostró, se me fue el nombre, un filósofo griego que se me olvidó quién era, Eratóstenes. Galileo, No, el griego, un griego Ari- de los viejos, Aris, Aris, no sé si era Aristóteles o era no, Eratóstenes. Eratóstenes, creo que fue Eratóstenes creo que el de fue, los ajá, palitos, el de los palitos. fue Eratóstenes. Eso lo puede hacer cualquiera, o sea, ya está demostrado. Cualquier navegante que ve un barco desaparecer en el horizonte te lo puede demostrar, ¿verdad? O sea, claro, ¿quién no cree en eso? Quien nunca lo haya visto con sus propios, y incluso quienes lo han visto con sus propios ojos no lo creen. Hay un montón de videos en YouTube de terraplanistas que quieren demostrar y terminan demostrando que la Tierra es redonda. Muy a su pesar. Bien. Hacen el experimento, todo, y ni los mismos terraplanistas creen en ellos. Ya no creen en nada, ya no hay manera de sacar a la gente de ese pensamiento que tienen, ya están con esa creencia y con eso se van a morir aunque los lleves al espacio, ¿verdad? Porque van a decir que los metiste en un simulador. Así de sencillo. O sea, Pues sí, pues sí. Yo tengo, vaya, hay una especie de cruzada que tengo yo aquí contra estos temas, ¿no? O sea, estos son demostrables científicamente de manera sencilla, sin necesidad de claro. ser expertos. Pero te digo, ¿y ahora qué pasa cuando dejas de creer en la ciencia, cuando dejas de creer en el método científico? Eh, para ti de repente todo se vuelve una, una Mm, ilusión y todo se vuelve un plan de alguien más del gobierno por convencerte de lo sí. contrario. Yo, fíjate, me voy a más. Yo tengo una mentalidad evidentemente científica sin serlo, pero vaya, mi forma de vivir, de analizar, funciona así. Pero
también me doy cuenta de que incluso científicos cometen errores. Por ejemplo, el tema que no se puede tratar ahora porque efectivamente te quitan visualizaciones y tal, el tema del cambio climático o de la emergencia climática o no sé qué. Cuando hablas con científicos, lo he tratado también a forma mía, opinión personal, porque nadie ha querido hablar sobre ese tema, supuestos expertos o expertos. Y eh, que hay un cambio climático, lo hay. ¿Cuánto hemos hecho? ¿Cuánto no hemos hecho? ¿Cuánto es humano? ¿Cuánto no es humano? Ahí es donde parece que entra la discusión, ¿no? Pero claro, cuando, por ejemplo, supuestos científicos, entiendo yo, te dicen, no, es que está demostrado científicamente que si no hacemos esto va a ocurrir tal cosa. Es decir, Ajá, científicamente no puedes demostrar el futuro. ajá. Científicamente puedes demostrar, porque 2 más 2 son 4, porque en un laboratorio, en un papel, tú te pones a sumar, haces un montón de cosas y tal, y al final funciona mediante ecuaciones y tal. O puedes demostrar que si le metes vinagre con bicarbonato, en lugar de limpiarte los metales, como dicen por ahí, pues lo que hace es una reacción y se anula. Todo eso. Pero claro, o sea, no, es que si no hacemos esto, ya se ha demostrado que lo que, oiga, usted no puede demostrar el futuro. Es absurdo. No, Entonces, mira, es que ese tema del calentamiento global te lo voy a resumir así. Sí existe un calentamiento, un cambio más bien, un cambio climático global. Que sea antropogénico, yo creo que no es antropogénico. Yo creo que, o si hay algún efecto humano en ello, debe ser mínimo, debe ser ínfimo. El clima ha cambiado globalmente a lo largo de la historia geológica y no hay nada que un ser humano pueda hacer. Aunque nos creamos muy importantes y muy definitivos, en realidad el ser humano, a nivel especie, hablemos, a nivel especie, eh, la realidad es que el ser humano no ha alcanzado todavía esos niveles, ¿verdad? Somos todavía una colonia de hormigas en el planeta. Ahora, si tú te vas, por ejemplo, vete a las noticias del 2000, búscate las noticias y lo que decían en el año. sí, sí. El agujero de ozono. Bueno, No eso fue solo eso, antes. había gente, científicos, jurando por su madre que para el año 2030 iba a desaparecer el casquete polar y que iba a subir el nivel del mar 2 metros y para este momento ya no deberían existir Nueva York y no sé cuántas ciudades más porque ya deberían estar bajo el agua. Para el 2030 se acababa el mundo porque el agua subía 2 metros por culpa del calentamiento global. Eso lo decían hace 25 años. ¿Dónde están esos científicos ahorita diciendo que eso, no, esto va a ocurrir en el 2050 o en el 2060, ¿verdad? Y todo eso, ¿para qué es? Para que te pongan más impuestos, para que te crujan a impuestos, pagando impuestos para reducir el calentamiento global y para que ya no consumas esto, sino lo que ellos quieren y para que compres vehículos eléctricos y para que ya no comas carne y todo esto. Control. Volvemos a lo mismo. Te están queriendo coartar tu libertad, aumentar tu control con esta narrativa de miedo de que dentro de 20, 30 años eh, el planeta va a cambiar por culpa del cambio global. Y eso te lo vienen diciendo desde los 70s, con lo del agujero de ozono. Nos íbamos a morir de cáncer por el agujero de ozono. Eh, y se iban a calentar, digo, a derretir los casquetes polares. Y bla, bla, bla. Y se iba a haber una extinción masiva. ¿Dónde está todo eso? Sí, sí. Bueno, fueron los años, si recuerdas, los años de Al Gore en los Estados Unidos, que era la época de no, va a ocurrir. Además, fueron predicciones efectivamente muy exactas. Año no sé Pues, cuánto, tal, todas las costas de no sé qué van a desaparecer, sin lugar a dudas. Que efectivamente. luego, en aquella época, el presidente era el negrito, me parece, o igual ya estoy liado. El, Eh, t- sí, bueno, con él aumentó muchísimo esto, con él aumentó mucho el tema de los impuestos por impuestos verdes, ¿verdad? Por esta narrativa. Pero no solamente viene de ahí, viene desde más atrás. Esta agenda nos la han querido imponer, te digo, desde el agujero de ozono y desde antes. Vieron que era un modelo muy efectivo para asustar a la gente y para obligarte a aceptar medidas de control, porque si no lo haces, uy, estás en contra del planeta, qué malvado eres, ¿verdad? sí. Sí, sí, sí. Bueno, todos los que tenemos años ya hemos vivido eso y hemos visto esos.
esos ciclos. Yo siempre he pensado, efectivamente, el agujero del ozono, aquello quedó en el olvido cuando era masivo antes el bombardeo que nos hacían, de la que se había liado el agujero cada vez más grande y por ahí va a entrar hasta Saturno en un momento dado. Y sí recuerdo muy bien la época de Al Gore. Yo creo recordar que eso fue en los 2000, cuando 2008 fue eso. Pero tío, vete al 2000. Yo lo he buscado, lo he visto, me fui a buscar. A ver, ¿cuándo fue que predijeron? Decían en el año 2000. Para el año 2030 se derriten los cosquetes polares y desaparecen buscar, ciudades costeras. voy a buscar con gusto, pues yo recuerdo de aquella época. Yo creo que fue con Sí. Obama, que además Obama se había comprado una casa en no sé dónde y decían, pero coño, ¿cómo se la ha comprado si Exactamente, se compró una casa en los, ¿cómo se llama esta ciudad? Bueno, no sé, en una ciudad costera que está prácticamente a nivel del mar y ahí la gente decía, a ver, si este sujeto cree que se van a subir los niveles del mar, ¿por qué se compra una casa de $5 millones en la costa? porque iba a ser casa de buceo? O sea, ya cuando Sí, sí. subieras... Iba a ser la casa bajo el mar de la sirenita. Vamos allá, que todavía me queda algo de que preguntarte. Ya hemos asumido que el gobierno nos controla, ya hemos asumido que de alguna manera nos dejamos controlar, pero que hay que saber un poco lo que hay, dónde están nuestras libertades y dónde no, hasta dónde llega, etcétera. Uno de los medios que está usando los gobiernos para controlarnos son los medios de comunicación, de manera brutal. Es decir, nunca han podido controlar tanto los medios de comunicación como hasta ahora. Hasta no hace mucho, pues todos los deseos del gobierno de turno era controlar la radio o controlar la televisión, pues en España la uno o la 2 que son las del Estado, o las Telemadrid y tal, que lo hacen según quien entre, pues gobiernan las televisiones, igual que aquí, igual que en México, igual que en todos los lados, pero claro, ahora resulta que ya la información llega por otro lado, es masiva y hay unos sistemas de control absolutos. Eh, los medios de comunicación, ¿cómo están influyendo en todo eso? El, ¿Somos más libres? ¿Somos menos libres? ¿Estamos más informados? ¿Estamos menos informados? ¿No tenemos ni idea de nada? Mira, los medios de comunicación siguen bajo control y los están queriendo todavía utilizar como medios de control. En Estados Unidos, pues tenemos CNN, tenemos Fox, todas estas cadenas grandes siguen bajo control y están claramente alineadas con un u otro partido político. De eso no hay duda. Sin embargo, la gente, el ciudadano a pie, cada vez menos eh, pone atención a estos medios masivos de comunicación y cada vez cree menos en ellos. ¿Dónde está en este momento la atención de la gente? En redes sociales, ¿verdad? ¿Dónde se informa la gente? A través de X, a través de TikTok, a través de Instagram. Y ahí es donde está la atención. Es mucho más difícil de controlar, sí. No es fácil ya ponerte frente a tus ojos algo que no quieres ver, que no hayas buscado. Pero ahora el control va por otros lados. Ejemplo, si tú ves el TikTok occidental que tenemos aquí, es una colección de tonterías, es una colección de videos sin sentido, de videos estupidificantes que solamente tratan de absorber la atención de la gente joven y de prácticamente zombificarlos, ponerlos a pensar en tonterías. A diferencia que si tú ves el TikTok chino, en el TikTok chino hablan de temas mucho más relevantes culturalmente, hablan de política, hablan de educación, hablan de militarización, etcétera. ¿Por qué? Porque este famoso algoritmo, eso sí lo pueden controlar. Ellos pueden controlar el algoritmo, qué es lo que quieren que te vaya mostrando más y más, a diferencia de lo que deberían estarte mostrando. Esa es ahora la nueva manera de control, el algoritmo. No es tan evidente, no es tan cínico como controlarte un canal de televisión, pero ese es ahora el medio de control de qué es lo que te están intentando mostrar en redes sociales. Para terminar con este tema, porque ya luego vamos a seguir con los otros tres que me has pasado, me he quedado con la ganas de hablar de si la Tierra era plana, digo, o redonda, digo, si me dice que sí, tiramos por ahí. Oye, igual No hay tiramos un manera. día sobre si hemos llegado a la Luna o no hemos llegado a la Luna y qué es, Hablemos de conspiraciones, porque me parece que también algo que hace mucho daño es envolver o englobar todas las teorías de conspiración en una sola. pues guárdatelo
guárdatelo. No sé si me has puesto conspiraciones en lo que me habías propuesto Hablemoslo, porque eso está muy interesante. y hablemos de ese tema. Pero para terminar este bloque de hoy, que no sé si al final hemos cubierto las expectativas, creo que sí, creo que de alguna manera hemos hablado de libertad individual de los políticos, de los gobiernos. Terminemos con esto. ¿Hay forma de escapar en algún sitio? Es decir, terminamos en donde, en el Polo Norte con los inuits, si es que están allí, o en el Polo Sur, no sé dónde carajos están. ¿Dónde nos vamos? ¿A la isla de Pascua, que cuesta un montón llegar, o qué hacemos? Mira, el escape del control no es un escape físico, porque a donde vayas va a haber lo mismo. No es cuestión de me voy de este país para otro lugar o me voy a vivir a otro lado. El escape del control es meramente político. Y esa es la parte difícil. ¿Qué es lo que te toca hacer? Te toca hacer presión política a tus representantes para decir, no quiero euro digital, no quiero control, voy a votar contra quien esté en contra de esto. Voy a alinearme con un partido político que esté alineado con mis ideas de libertad. Que los hay pocos, los hay muy pocos, pero todavía los hay. Todavía hay manera de encontrar algún líder que crea más en la libertad que otros. Tal vez no haya el líder perfecto, no haya un candidato perfecto, pero siempre va a haber algo mejor que lo que ya tenemos. Y es donde la gente no le gusta, entonces decir, no, yo no me meto en política, yo no me pongo a hablar de eso, porque ¿qué implica? Implica informarte, implica ponerle atención a noticias que duren más de 2 minutos, implica responsabilizarte de tu voto y no simplemente votar por el que me cae mejor o porque está más guapo. Eh, Esa es la parte difícil. Ahí está lo difícil. Cómo hacer que la gente se involucre en temas políticos, que a fin de cuentas esto es política, y cómo poder repeler estos ataques a la libertad desde el punto de vista político. En Europa está complicado. Yo, mira, aquí con mi bolita de cristal, yo veo una Europa dentro de 10 años muchísimo más controlada económica, política, socialmente, a menos que por algún milagro se desbande la Unión Europea. Es la única manera que yo veo, que se desbande la Unión Europea, que cada país vuelva a ser soberano y que en cada país vuelvan a asumir la libertad. Pero eso no lo veo dentro de 10 años. Pues me gusta esto que has dicho. Deja por lo menos una creencia en que la democracia todavía es posible, o podemos nosotros hacer que sea posible en función de que nos involucremos o no nos involucremos. Y vamos a ver qué ocurre dentro de 10 años. Yo creo que todavía lo veremos. Todavía estamos relativamente jóvenes Esperemos. y veremos qué queda con aquello. Armando, muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Quedamos la semana que viene, la otra, con los temas todavía más interesantes que nos has propuesto. Y a los que estáis ahí, al otro lado del canal, pues como siempre, gracias por estar ahí. Nos vemos, nos oímos en un próximo vídeo.